Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Buenas noches, hermanas, que Dios les bendiga. Una vez más estamos reunidos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Continuamos con el tema que hemos estado considerando durante algún tiempo ya, en el cual hemos estado hablando acerca de cómo podemos entender todos la Biblia por igual. Yo una vez más les recuerdo, no se confundan, aunque estamos en la lección número 11, hoy vamos a dar inicio a la lección número 11, estamos apenas en el punto número 4 en esta noche. Yo quisiera hacer un breve repaso para los que hemos estado en estas clases. Estamos diciendo entonces, ¿cómo podemos entender todos la Biblia por igual? En primer lugar dijimos, afirmando que la Biblia es la palabra de Dios. Ese es el primer punto que consideramos, el primer paso. Afirmando sin lugar a duda que la Biblia es la palabra de Dios. El segundo punto que consideramos en estas clases es reconocer que la Biblia se puede entender y se puede entender por igual. Hay muchas personas que nos dicen, no, yo no estudio la Biblia porque la Biblia no se puede entender. No, la Biblia sí se puede entender. Dios nos ha regalado un libro que se puede entender y todos lo podemos entender por igual. El tercer punto, que hemos estado considerando es que para entender la Biblia todos por igual necesitamos hacer una distinción o una separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así es, mis hermanos, aunque nosotros tenemos un libro que es ya completo, la Biblia, esta Biblia está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y nosotros hoy en día vivimos bajo el Nuevo Testamento. No estamos viviendo en tiempos del Antiguo Testamento. Y esta ha sido una de las principales razones, uno de los principales problemas de que hoy en día se malinterprete la Biblia. Porque queremos, o algunos pretenden, tomar algunas cosas del Antiguo Testamento y aplicarlas hoy en día, cosa que es un error muy grave, pues nosotros estamos, una vez más, en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús es nuestro mediador. En el Antiguo Testamento fue Moisés el mediador entre Dios y los judíos. Eso es lo que hemos visto hasta este momento, mis hermanos. El día de hoy vamos a empezar con un tema nuevo o un punto nuevo, y ese es que si nosotros queremos entender todos la Biblia por igual, necesitamos, como dice la presentación, aceptar que la Biblia es toda autorizada, que la Biblia es toda suficiente y la Biblia es totalmente entregada. En la lección de hoy vamos a ir desarrollando estos tres puntos, porque yo quiero explicar a qué me refiero o a qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es toda autorizada. ¿A qué nos referimos cuando decimos que la Biblia es toda suficiente? ¿Y a qué nos referimos cuando la Biblia dice que es totalmente entregada? En primer lugar, vamos a empezar esta lección con un versículo clave. En Jeremías capítulo 10, versículo 23, la palabra de Dios dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Jeremías 10, versículo 23. Figúrense qué versículo más importante. Dice el profeta, conozco, oh Jehová, que el hombre, es decir, el ser humano, no es señor de su camino. Una pregunta, si el hombre no es señor de su camino, si nosotros no somos dueños de nuestro propio camino, ¿quién es el dueño? ¿Quién es el señor de nuestro camino?
Todos entendemos que la respuesta lógica es Dios. Dios es el dueño de nuestras vidas. Dios es nuestro hacedor, pero aquí el profeta nos dice que realmente el ser humano se cree dueño de su camino. Usted le pregunta a cualquier persona que usted le pregunte que si lo que está haciendo a él o a ella le parece correcto, le van a responder que sí. Pero Jeremías dice, el hombre no es dueño, no es señor de su camino, ni del hombre que camina tampoco es la habilidad de ordenar sus pasos. Es decir, muchos seres humanos hoy creen que están transitando por el camino correcto, cuando en realidad ese camino los va a llevar a la perdición. Y esto apunta específicamente también a temas religiosos o a temas de índole espiritual. Yo siento que en muchas religiones hoy en día, en muchas denominaciones, muchos creen estar haciendo lo correcto. Muchos creen que van por el camino correcto o, para ir más de acuerdo con esta lección, muchos creen que están interpretando la Biblia de una manera correcta. Es por eso que tenemos dos versículos más acá, Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. Ambos proverbios dicen exactamente lo mismo, quizás con un par de palabras diferentes. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Figúrese, vea lo que dice el sabio Salomón. Hay caminos que al hombre, que al ser humano le parecen derechos, le parecen correctos. Para ese ser humano, esa forma de caminar o ese camino que está llevando, lo va a llevar en una buena dirección y que ese camino lo va a llevar a un buen final. Pero el proverbista nos dice que este camino son caminos que los van a llevar a la muerte, por supuesto a la muerte espiritual. El capítulo 16, verso 25 dice prácticamente lo mismo. Hay camino que parece, figúrese esta expresión, que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. En esta oportunidad sería muy importante que todos nos preguntásemos, ¿el camino que estoy recorriendo, la forma en la que estoy viviendo, me va a llevar a un camino de vida o me va a llevar a un camino de muerte? Usted no puede confiar en su propio corazón. El corazón es engañoso más que cualquier cosa. Usted puede estar seguro o segura que ese camino lo llevará a la vida si esa forma o ese camino en el que usted está viviendo va respaldado de la palabra del Señor. ¿Creen ustedes que Adán y Eva se equivocaron, sí o no? Dios le dio un camino a ellos. Tanto a Adán y a Eva les dijo Dios, esta es la forma en que yo quiero que se hagan las cosas. Esta es la forma o este es el camino que yo quiero que ustedes recorran. Pero sí o no, Adán y Eva tomaron su propia decisión y decidieron ir por otro camino. ¿Qué les prometió Dios a Adán y Eva? Les prometió felicidad, tranquilidad, un lugar de paz y de armonía en el huerto del Edén. ¿Pero qué decidieron ellos? Tomaron otro camino. ¿Y cuál fue ese camino que ellos tomaron? Desobedecer a Dios. El resto de la historia nosotros la conocemos. Esa decisión a ellos les costó caro. Fue una muerte, en primer lugar espiritual, porque fueron expulsados del huerto del Edén. No pudieron estar más en la presencia o en armonía con Dios. Y también trajo una consecuencia física, la muerte también. No estaba en el plan de Dios que ellos murieran, pero ahora, por haber desobedecido, iban a morir físicamente. Así que vemos que no siempre, o en la mayoría de los casos, el camino que nosotros creemos es bueno, nos va a llevar a la perdición. Así que estos versículos, a manera de introducción, son muy importantes. De nuevo la pregunta, hoy pregúntese, ¿el camino que estoy recorriendo será un camino que me llevará a la perdición o me llevará a la vida eterna? Muy bien.
Dije, en esta noche vamos a estar hablando acerca de 3 puntos. El primero es que la Biblia es toda autoridad. Toda autoridad. La Biblia es toda autoridad. ¿Estamos listos? ¿Sí? Para considerar este punto. Para ustedes, ¿qué es autoridad? ¿Quién tiene la autoridad en su casa? ¿Quién tiene la autoridad en su casa? Yo le puedo preguntar a los jóvenes, ¿quién es la autoridad en su casa? ¿Mamá o papá? A veces es difícil contestar esa pregunta, ¿quién tiene la autoridad? En la escuela, ¿quién tiene autoridad? ¿Quién tiene más autoridad? ¿Los profesores o el principal, el director, como decimos? ¿Quién tiene más autoridad? Parece ser que hay ciertos niveles de autoridad, ¿verdad? Creo que en la escuela la máxima autoridad sería el principal, el director. Pero que cuando los muchachos están en cada aula, pues esa autoridad pues está reflejada en el profesor, ¿no? Es el profesor quien tiene la autoridad inmediata ahí. ¿Quién tiene la autoridad entonces en este país? Por ejemplo, o en los gobiernos. ¿Quién tiene autoridad? ¿Es el presidente o son los diputados o los ministros? ¿Quién tiene la autoridad? ¿Qué es autoridad? Sería más atinada la pregunta. ¿Qué es autoridad? Alguien que tiene el control, muy bien, el poder, el control, el poder que está a cargo. Ok, todos esos aspectos son importantísimos, esas definiciones que hemos ido dando en esta noche. Fíjese lo que estamos diciendo, la Biblia tiene toda autoridad. Yo creo que nosotros debemos subrayar esa palabra toda autoridad. La Biblia no tiene alguna autoridad. La Biblia no tiene un poco de autoridad. La Biblia tiene toda autoridad en aspectos de fe, en aspectos de espiritualidad, en aspectos de ética o todo lo que se relaciona con Dios. La Biblia tiene toda la autoridad. Cualquier cosa que este libro diga, para nosotros es una regla de autoridad. Y quiero que veamos en primer lugar entonces por qué es que la Biblia es toda autoridad. En primer lugar, la Biblia es toda autoridad porque esa autoridad reside primeramente en Dios. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Quién escribió este libro? Ya esto lo hemos dicho en otras lecciones. Aunque lo escribieron son 66 libros, escrito por aproximadamente 40 hombres, tiene un solo autor, y ese autor es Dios. Es decir, que cuando nosotros nos acercamos, hermanos y amigos, a leer este libro, es como si estuviésemos leyendo la mente de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 3, ¿qué dice la Escritura? En Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando usted analiza todo el primer capítulo de Génesis, usted va a encontrar esa frase que se repite una y otra vez. Y dijo Dios, luego dijo Dios, y llamó Dios, dijo también Dios. Todas estas expresiones nos dan a entender que todo lo creado, todo este universo se produjo o se creó por la palabra de autoridad de nuestro Dios. Ahora, si yo le preguntase a usted, ¿tiene Dios toda autoridad sobre nuestra vida o tan solamente tiene un poco de autoridad? No, Dios tiene toda autoridad sobre nuestra vida. O sea, esta autoridad, fíjese la definición que algunos de ustedes dieron, es poder, control, dominio. Dios tiene todos
esos atributos en nuestra vida, ¿cierto que sí? Él tiene el control de nuestras vidas, tiene el poder sobre nuestras vidas, sobre este universo. Él fue el que lo creó. ¿Quién más podría conocer este universo? Hay cosas que nosotros no entendemos, ¿verdad? Cómo esta tierra gira, cómo esta tierra todo el día pasa dando vueltas, girando, y de ahí es donde se produce el día y la noche. La tierra pasa girando, pero nosotros no nos damos cuenta que la tierra está girando, no nos mareamos. Al mismo tiempo la tierra está dando vuelta alrededor del sol, y eso produce las estaciones, ¿verdad? Todo esto, ¿cómo sucedería? ¿Cómo es que la tierra está suspendida sobre la nada? Todo esto es gobernado por el control, la potestad o la autoridad de Dios. Entonces, la Biblia tiene autoridad porque esa autoridad reside o es inherente a Dios. En segundo lugar, esta autoridad que Dios tiene, se la dio a su Hijo amado. ¿Recuerdan ustedes Mateo 28, 18? Donde nuestro Señor Jesucristo dijo a sus discípulos: toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quiero que prestemos un poquito de atención acá, hermanos, porque esto va a ser progresivo y necesito que entiendan esto en su debido orden. Dios es la máxima autoridad, es lo que dijimos, y esa autoridad que Dios tiene se la dio a su Hijo Jesucristo. Es como que yo, o por ejemplo, para usar el mismo ejemplo de los muchachos en la escuela, póngase que en el aula el profesor es el que tiene la autoridad. Pero si el profesor por alguna razón tuviese que salir, luego le dice a alguno de sus alumnos: voy a salir a hacer una diligencia, mientras tanto yo vuelvo, usted, Alison, queda encargada de la clase. Cuando ese profesor o esa profesora le dice eso, le está pasando a usted, hermana Alison, toda la autoridad de vigilar a sus compañeros de clase. Es lo mismo que encontramos acá. Dios tiene la máxima autoridad, pero Él se la dio, esa autoridad se la dio a su Hijo cuando su Hijo vino a la tierra. ¿Me siguen? Ahora, en tercer lugar, para ir avanzando, que necesito avanzar, toda la autoridad de Cristo está en su palabra. ¿Cómo sabemos que Cristo tiene toda la autoridad? Vea, leamos Juan capítulo 12, versículo 48. Este es un versículo que nosotros con mucha regularidad leemos, pero olvidamos leer el versículo 49 y 50 también. Juan capítulo 12, versículo 48. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Escuche, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Verso 49. ¿Por qué? ¿Por qué su palabra le juzgará en el día postrero? ¿Por qué su palabra tiene autoridad? Dice: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, ¿recuerdan? Dios le dio autoridad a Cristo. Él dice: el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Cuando Cristo enseñó por 3 años en esta tierra, según estos versículos, ¿qué fue lo que Cristo enseñó? Cristo enseñó cada una de sus palabras que Él enseñó en esta tierra por 3 años, fueron exactamente las palabras que el Padre le dijo que hablara. Por eso es que la palabra o las palabras de Cristo Jesús tienen autoridad, porque no son sus palabras, son las palabras del Padre. Y por esa palabra vamos a ser juzgados. Esta palabra es la palabra autorizada de Dios. Ahora, fíjese, esa misma autoridad que Cristo recibió del Padre, Cristo se la dio a sus apóstoles. Leamos por favor en Juan capítulo 17,
Cuando nosotros mencionamos Juan 17, inmediatamente recordamos esa oración de Jesús por sus discípulos en esa última cena. En Juan 17, versículo 8, dice, porque las palabras que me diste, yo se las he dado a sus discípulos, a sus apóstoles, y ellos las recibieron. Y ellos han conocido verdaderamente que salí de ti y me han creído, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14, yo les he dado, a mis apóstoles les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Hermanos y amigos, una vez más, quiero que veamos este orden progresivo de cómo se ha pasado la autoridad. Dios, que es la máxima autoridad, se la dio a Cristo. La autoridad de Cristo estuvo en sus palabras, en lo que Él predicó. Ahora, esa palabra que Cristo recibió del Padre, Él se la dio a sus discípulos o a sus apóstoles. Así que, en cierta forma, Cristo está trasladando esa autoridad a sus apóstoles. En siguiente punto, esta autoridad que Cristo se las está dando a sus apóstoles, se las prometió por medio del Espíritu Santo que sería enviado a ellos después de que Él ascendiese al cielo. En Juan capítulo 14, versículos 25 y 26, les dice Jesús a sus apóstoles, versículo 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará a vosotros en mi nombre, Él, es decir, el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjense, por 3 años Cristo Jesús aquí en la tierra le enseñó la palabra a sus apóstoles. Pero cierto o no que somos oidores olvidadizos, hermanos. Probablemente si usted no toma notas de esta lección, la próxima semana no va a recordar lo que yo he dicho. Cristo por 3 años les habló a ellos la palabra, pero ahora les dice, el Padre les va a enviar el Consolador. Y este Consolador les va a ayudar, les va a enseñar nuevas cosas, pero también les ayudará a recordar todo lo que yo les he dicho. Dice al final del versículo 26. Esa fue parte de la labor del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Usted lee el capítulo 16, versículos 12 y 13, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, el Espíritu, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, es decir, el Espíritu Santo no hablaría por su propia cuenta a los apóstoles, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Este texto es importantísimo, mis amados hermanos, porque dice que el Espíritu Santo guiaría a los apóstoles a toda la verdad. Si la palabra que hoy tenemos en nuestra mano es toda la verdad, ¿cuánta verdad falta por ser revelada? ¿Me entienden lo que estoy preguntando? Si la Biblia dice o declara que todo lo que hay aquí es toda la verdad, ¿cuánta verdad falta por ser revelada? La respuesta es ninguna. Toda la verdad está aquí revelada. Así que hoy en día es imposible que alguien diga que ha recibido revelación de parte de Dios. ¿Necesitamos algún otro libro aparte de la Biblia? No. Sin embargo, hoy en día hay religiones que aparte de la Biblia tienen supuestamente otra revelación que Dios le dio a otro hombre. Y aparte de la Biblia tienen credos, tienen declaraciones de fe, tienen supuestas revelaciones. Esto, hermanos,
contradice fuertemente, por ejemplo, este texto de Juan capítulo 16, versículo 13 que acabamos de leer. La Biblia contiene toda la verdad de Dios. Ahora, vamos bien. Dios es toda la autoridad, le dio esa autoridad a su Hijo se la dio a los apóstoles. Ahora los apóstoles escribieron para nosotros el Nuevo Testamento. Estos hombres entonces escribieron la palabra o libros para que nosotros lo tuviésemos hoy. Hoy entendemos que estos libros del Nuevo Testamento, llámese desde Mateo hasta Apocalipsis, todos estos libros son inspirados por Dios. Este es otro texto que hemos leído en muchas ocasiones en esta clase, pero lo vamos a volver a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, donde Pedro nos aclara que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Dice Pedro, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, sí, amados en Cristo, hoy tenemos un libro que fue escrito por seres humanos de carne y hueso como ustedes y yo. Pero la diferencia es que ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ellos literalmente iban escribiendo lo que el Espíritu Santo les decía que escribiesen. Es lo que 2 de Timoteo 3, 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y como es inspirada por Dios, es útil para instruir, para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hermanos, la autoridad de la Biblia o la autoridad que la Biblia tiene reside en el hecho de que esta palabra o esta Biblia es plena inspiración de Dios. La palabra autorizada de Cristo a sus apóstoles, y sus apóstoles escribieron para nosotros. Pregunto, ¿es importante para nosotros aceptar hoy en día que esta palabra, que este libro que tenemos en nuestra mano es toda autoridad? ¿Es importante para nosotros aceptar eso? Vea, cuando nosotros vayamos a estudiar con una persona, a mí nunca me sorprende cuando alguien me dice, usted va a estudiar con esa persona es católica, o esa persona es mormona, o esa persona es, ponga la religión que usted quiera. A mí realmente no me sorprende eso, ni me asusta como dirían algunos, porque casualmente cumplen el requisito específico para que les prediquemos. Hay que guiarlos a la verdad. Pero esa persona que va a estudiar con nosotros la palabra de Dios, en primer lugar necesita aceptar que la Biblia es toda autoridad. Si una persona no puede aceptar que esta palabra tiene la autoridad de Dios, no importa cuánto estudiemos con ella o con él, nunca va a aceptar ese hecho y nunca va a aceptar las palabras de la Biblia. Ahora, si nosotros, hermanos y amigos, no aceptamos que esto es palabra de Dios o que esta palabra tiene errores, ¿podríamos confiar en la Biblia? Si la Biblia tiene errores, ¿podríamos creer en la Biblia si la Biblia contiene tan solo un error? No, no podríamos confiar en la Biblia, no podríamos creer en ella, pero hoy podemos decir con plena seguridad, la Biblia no contiene errores, la Biblia es perfecta porque la Biblia tiene la autoridad de Dios. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Muy bien. Vamos en segundo lugar diciendo que la Biblia es toda suficiente.
La Biblia es toda suficiente. ¿A qué me refiero con esto? Una vez más, como lo mencioné hace un momento, Segunda de Timoteo dice, toda la Escritura es útil, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir. Dice, a fin o con el propósito de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra perfecto significa completos. La Biblia puede hacernos completos, pero dice toda la Escritura es útil. La pregunta una vez más que yo hago es, ¿necesitamos algo más aparte de la Biblia para poder llegar a ser completos? ¿Necesitamos algo más? ¿Sí o no? No. La Biblia es lo único que necesitamos. La Biblia es lo suficiente. Si alguien me dice a mí, vea, aparte de la Biblia necesitamos este otro credo o este otro libro de una revelación que recibió y póngale el nombre que usted quiera. Si alguien me viene a mí diciendo eso, lo que me está diciendo es, la Biblia no es suficiente. Necesitamos algo más, aparte de la Biblia, para poder ser completos. Entonces, Segunda de Timoteo 3:16 es una completa mentira. Hablemos un poco acerca de esto. La Biblia es toda suficiente. Hace al hombre de Dios completo. La parte A del versículo 17 en Segunda de Timoteo capítulo 3. Hace al hombre completo. La segunda parte del versículo dice que la Biblia nos equipa completamente como hombres de Dios, es decir, nos da todas las armas necesarias para que nosotros podamos ser perfectos o completos. Es decir, la Biblia nos da todo lo que necesitamos. ¿Se imaginan ustedes a un soldado, a un combatiente yendo a la guerra sin su armamento, sin su casco, sin su ropa de soldado? No, el gobierno les provee todo, ¿verdad? Les provee su uniforme, sus botas, su casco, su armamento para que puedan ir a la batalla. Nosotros somos soldados del Señor, somos soldados de Jesucristo y Él mismo nos equipa para toda buena obra, como por medio de su palabra. La Biblia también equipa al hombre, como dice el mismo texto, para toda buena obra. Cualquier buena obra que nosotros nos dispongamos a hacer para el Señor, la Biblia es el manual, el instrumento que Dios nos ha dado para que podamos ser útiles, para que podamos ser capaces de corregir a otros, de instruir a otros. Hermanos, una vez más, el propósito por el cual Dios nos ha dado la Biblia es para que seamos completos. ¿Se siente usted completo? Con la Biblia no nos falta nada. Es lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Es a través de la Biblia que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Es lo que dice Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 3. Fíjese cómo de nuevo aparece la palabra todas. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Puede ser que nosotros sintamos que no tenemos todo o que nos hacen falta cosas, pero la verdad tiene que ser dicha. Tenemos todo lo necesario para la vida y para la piedad. Es lo que declara la palabra del Señor y yo lo creo. Ahora, la Biblia o en las Escrituras podemos encontrar todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios o el consejo entero de Dios. En Hechos capítulo 20, quisiera que lo leamos. En Hechos capítulo 20, Pablo hablando con los ancianos de Éfeso, en el versículo 27 les dice, Hechos 20, 27, porque no he rehuido
les dice Pablo, anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cómo fue que Pablo les dio a ellos ese consejo de Dios? Incluso creo que en el contexto dice que por 3 años estuvo con ellos, hablándoles de día y de noche. ¿Qué era lo que hacía Pablo? Predicarles de las Escrituras. Es decir, que las Escrituras, cuando son predicadas, cuando son enseñadas, cuando la palabra de Dios es transmitida, lo que realmente estamos es anunciando o declarando el consejo de Dios, lo que Dios quiere que el ser humano haga en su vida. A través de este nuevo pacto, entonces, Dios nos ha hecho suficientes. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 5 y 8. Una vez más, mis hermanos, podríamos hablar mucho de este particular en esta oportunidad, pero creo que todos entendemos que la Biblia es suficiente. Y cuando digo que es suficiente, lo que quiero dar a entender es que no necesitamos nada más. La Biblia contiene respuesta para cualquier tema y tiene solución para cualquier tema. La Biblia tiene poder de sanar y de construir nuestras vidas si y solo si nosotros ponemos en práctica lo que la Biblia nos dice. Dios nos da consejos, nos da mandamientos en su palabra, pero yo tengo que ponerlos en práctica. Pero la Biblia es todo lo que yo necesito. Muy bien, para ir casi concluyendo en esta noche, el tercer punto, vamos a hablar acerca de que la Biblia está totalmente entregada. La Biblia ya fue totalmente entregada. Una vez más, vamos a ver algunos versículos, pero sin duda el primero de ellos lo leímos hace un momento en Juan capítulo 16, versículo 13. Cristo le dice a sus discípulos que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad. No falta ninguna verdad por ser revelada. Ahora ve lo que dice Judas 3. Tal vez la hermana Yendri en esta noche pueda leernos Judas 3. Recuerde, Judas está casi al final, antes de Apocalipsis. ¿Qué dice Judas 3? Judas 3. Solo un capítulo tiene. Amén. Muchas gracias. Vea lo que dice Judas. Judas invita a sus lectores a que contiendan ardientemente por esta común salvación que todos tenemos. Y les dice, les exhorta a que contiendan o que defiendan la fe que ¿cuántas veces fue dada? ¿Cuántas veces fue dada esa fe? Dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta fe o esta predicación de salvación fue dada una vez. Es decir, Dios no tiene nuevas revelaciones hoy en día. Fue dada una vez, es un solo evangelio, una sola fe, una salvación, un bautismo, un espíritu, un Señor, un Dios que está en el cielo. Y por supuesto, una sola iglesia, una sola fe dada una sola vez a todos los santos. Entonces, vemos cuán importante es que la Biblia habla en singular. La fe fue una vez dada. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al abrir las páginas de este libro? Según Apocalipsis 22, 18, nosotros no debemos agregarle nada, ni siquiera una palabra, ni siquiera un signo de puntuación
ni siquiera una coma. No debemos agregar, pero tampoco debemos quitarle a la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es leerla, interpretarla y finalmente obedecerla tal como está escrita, sin agregarle, sin quitarle, sin modificarle. Porque algunos han dicho, bueno, yo no le he quitado nada, yo no le he agregado nada, pero le han modificado ciertas palabras para hacer resaltar o hacer prevalecer su falsa doctrina. Y esto también es condenado por la palabra del Señor. No debemos predicar ni seguir otro evangelio. ¿Cuántos evangelios han sido predicados? Un solo evangelio. Un solo evangelio. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? Este es otro texto, hermanos, que hemos leído muchas veces en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Le dice Pablo a los hermanos, vamos a leerlo textualmente, mas si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Predicar el único evangelio que encontramos en este libro. Y ese evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Punto. Ese evangelio es lo que nos da salvación. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo os engendré, le dice a los corintios, en el evangelio. El evangelio es lo único que puede dar salvación al ser humano. ¿Cuál es mi responsabilidad? Predicar el único evangelio, ningún otro. Si alguien nos viene con otro evangelio, dice la Escritura, sea anatema, es decir, maldito delante de la presencia del Señor. Predicarlo tal cual. No debemos recibir a nadie que no traiga esta doctrina. ¿Qué pasa si alguien viene a nuestra casa? ¿Qué pasa si alguien viene a nuestra congregación y viene con otras doctrinas que no son las que están avaladas o autorizadas en la palabra de nuestro Dios? ¿Cómo debemos tratarles? Vea lo que dice Segunda de Juan, versículos 9 al 11. Segunda de Juan 9 al 11. Mirad, voy a leer desde el 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina se está refiriendo? A la doctrina de Cristo, lo dice el versículo anterior. Si alguien viene a nosotros y no trae la doctrina de Cristo, que es la doctrina del Evangelio, la doctrina de salvación, si alguien viene a nosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni tampoco le digáis bienvenido. Yo sé, debemos amar a todas las personas y por amor les vamos a predicar la salvación que da el Evangelio. Pero si alguien no acepta esta predicación y viene a nosotros con otra doctrina, Juan nos recomienda ni siquiera decirle bienvenido, no recibirlos en nuestra casa. Así declara es la Escritura. Finalmente, hermanos, la palabra de Dios es la que permanece para siempre, según 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Esta palabra del Señor permanece para siempre. ¿Por qué? Porque ha sido totalmente entregada. Mis amados,
La verdad tiene que ser dicha. Ya Dios reveló toda su santa voluntad. Hoy en día no pueden haber nuevas revelaciones. Cuando usted a alguien le diga, el Señor me dijo, el Señor me reveló en sueños, el Señor anoche me habló, por favor salga corriendo de ahí o desmiéntalo de una vez. Cíteles estos versículos que hemos estudiado en esta noche y dígale, arrepiéntase, porque el Señor hoy en día no tiene nuevos mensajes que revelar. Lo que tenía que revelar lo hizo a través de su Hijo Jesús, a quien le dio autoridad, y también a través de sus apóstoles, a quien Él les inspiró por medio del Espíritu Santo, pero no a nosotros. Nosotros no estamos para ser inspirados, estamos para ser obedientes a los mandamientos del Señor en su palabra. Para finalizar, quisiera de nuevo preguntar cuál es nuestra responsabilidad para con la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de cómo entender todos la Biblia por igual. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para entender la Biblia por igual? Bueno, la respuesta adecuada que nosotros deberíamos tener es no pensar más allá de lo que está escrito. En ocasiones nos encontramos discutiendo por cosas de las cuales la Biblia ni siquiera habla. Y empezamos a decir, a mí me parece o yo pienso que esto y que lo otro. No, si la Biblia no habla acerca de eso, ¿por qué ponernos a discutir por eso? Temas como, por ejemplo, si hay vida en otros planetas. ¿Usted cree en los extraterrestres? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Habla la Biblia acerca de vida en otros planetas o en otras galaxias? No, no habla de eso. La Biblia dice, no piense más allá de lo que está escrito. Apéguese a lo que está escrito y practique, obedezca lo que está escrito. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. En segundo lugar, no debemos hablar más allá de lo que está escrito. En Primera de Pedro capítulo 4, versículo 11, Pedro nos aconseja y nos dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministrelo o ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No podemos hablar más allá de lo que está escrito. ¿Qué dice la Biblia acerca de los dinosaurios? ¿Existieron los dinosaurios? Y si existieron, ¿cómo los metió Noé en el arca? Si eran grandísimos. Todas estas cosas no habla la Biblia de ello. No podemos ir más allá de eso, pensar más allá de eso, hablar más allá de eso. No debemos actuar más allá de lo que está escrito. Debemos estar perfectamente unidos, le dice Pablo a los corintios, en una misma mente y en un mismo parecer. Que no hayan entre nosotros divisiones por cosas absurdas, por cosas que no están escritas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Una vez más, amados, respetar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Hace un momento leíamos Juan capítulo 12, versículo 49, donde Jesús dice, yo hablo lo que el Padre me ha dicho que tengo que hablar. Ni siquiera Jesús habló otra cosa diferente a lo que el Padre había dicho. Y hoy en día hay muchos predicadores hablando y predicando cosas que Dios no ha dicho. ¿Cuál es nuestra responsabilidad al acercarnos a este libro? Respetar lo que aquí dice, pero no solo respetarlo, también obedecerlo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos o decimos debe ser autorizado por lo que está escrito. Y todo lo que hagáis, dice Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis,
sea palabra o de hecho, hacedlo en el nombre ¿de quién? En el nombre de Cristo, en el nombre de nuestro Señor. Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe ser hecho en el nombre de Jesucristo, que es otra forma de decir con la autoridad de Jesucristo. Cada una de las cosas que nosotros hagamos fuera de este edificio y dentro de este edificio deben ser autorizados por lo que está escrito, es decir, por la palabra del Señor. Si no está en la palabra del Señor, mejor no lo haga, mejor no lo practique. Si le entra la duda, es mejor no hacerlo. Para finalizar entonces, hermanos, debemos acercarnos a la palabra de Dios de esta manera, porque seremos juzgados por lo que está escrito. Finalizo con Apocalipsis 20:12. Finalizo esta lección con las palabras de Juan en Apocalipsis 20:12. Dice así, la visión de Juan, ¿no? Estando en el Espíritu, en esta visión dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Nosotros seremos juzgados por este libro, mis hermanos, por lo que aquí está escrito. Jesús dijo, la palabra que yo he hablado, ella le juzgará o nos juzgará en el día postrero. También habrán otros libros donde están escritas cada una de las cosas que nosotros hemos hecho. Dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados, hasta de cualquier palabra corrompida que dijimos, daremos cuentas a Dios. Así que todo está anotado. A nuestro Dios no se le pasa nada. Cada mal pensamiento, cada mala palabra, mala acción que hagamos, debemos arrepentirnos inmediatamente y pedirle perdón al Señor, porque seremos juzgados por cada una de las cosas que estén escritas en estos libros. Hermanos, para entender todos la Biblia por igual, necesitamos entender, aceptar que este libro, ¿cuáles fueron los 3 puntos que dijimos? De atrás para adelante, ha sido totalmente entregado, es todo suficiente y en primer lugar dijimos, es toda autoridad. Cuando así lo hagamos, vamos a entender todos la Biblia por igual. La próxima semana continuamos desarrollando otro tema en esta gran lección que estamos teniendo.